Bueno, hoy le coloqué como título a este mensaje, los procesos de Dios. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes está pasando por un proceso difícil? Que sabe que es o sea, uno cuando está en medio de un proceso nunca sabe si es de Dios, sino hasta el final. Pero ustedes saben que Dios usa los procesos. ¿Para qué son los procesos? Dios los usa para enseñarnos algo. Dígale al que está a su lado, si estás pasando por un proceso es porque Dios te quiere enseñar algo. ¿Sí? Dios usa procesos para cambiarnos la perspectiva de las cosas. Miren, yo quiero que vayamos al libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, ¿sí? Job 42:5. Mira lo que dice acá. Dice, esto lo dice Job ya al final del libro. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo. Porque en la mitad de esas dos frases hay un punto y coma, una separación. Al principio dice, de oídas te había oído. El conocimiento que yo tenía de ti era de oídas. ¿Cuántos conocen a Dios por lo que le cuentan? ¿Sí? Porque la gente le cuenta cómo es Dios y hay muchos que su fe es de oídas. Pero algo pasó en la vida de Job, hubo un proceso y ya al final del libro dice, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora este proceso me ha hecho que ya no te conozca de oídas, sino que ahora realmente sé quién eres. Te he visto en mi vida. Ya no tengo que escuchar a otros. Ahora yo te conozco. ¿Cuánto le gustaría llegar a ese nivel? Entonces, dele la bienvenida al proceso que tiene. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, espero que al final le pongamos más efusión porque no hay otra forma de conocer al Señor, sino cuando pasamos por procesos. Miren, hay algo maravilloso en los seres humanos y es que estamos diseñados con la capacidad de aprender. Todos tenemos esa capacidad, absolutamente todos. Piensen esto, todo lo que nosotros hacemos de una u otra manera lo aprendimos. Hay un dicho en Colombia, yo creo que acá también, que dice, nadie nació aprendido, ¿cierto? Cuando usted está haciendo algo y le dice, no lo está haciendo bien, no, nadie nació aprendido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere decir que poco a poco nosotros vamos adquiriendo conocimiento, experiencias, habilidades para poder realizar actividades importantes que nos van a servir, pero lo hacemos poco a poco. Por ejemplo, desde niños, nosotros lo primero que aprendemos es ¿a qué? A balbucear, ¿no? Pero no hablar, pero no hablamos de una, es un proceso. Aprendemos a caminar, a escribir, a montar bicicleta. ¿Cuántos saben montar bicicleta? Todos, ¿no? ¿Quién no sabe? Bueno, no te preocupes, no te sientas mal por eso. Yo aprendí también tarde, pero porque no teníamos plata para una bicicleta. Bueno, pero siempre todo aprendizaje es un proceso. Nosotros no podemos correr si primero no aprendemos ¿a qué? A gatear. No podemos aprender a hablar si primero no aprendemos ¿a qué? A balbucear. ¿Y saben algo? Dios es el maestro de maestros. Nadie enseña mejor que Él. Dios sabe qué proceso necesita cada uno de nosotros para aprender lo que Él nos quiere enseñar. Todos los que estamos acá aprendemos de maneras diferentes y Él nos conoce y sabe a través de qué proceso nosotros podemos entender. ¿Amén? ¿Alguno alguna vez sabe qué es educación Montessori? Los maestros de acá. Bueno, Él ya la había creado desde antes. ¿Sí? Que es, bueno, no quiero averiguar. ¿Sí? Después van pero es así. Dios sabe, por eso los procesos son diferentes, porque Dios sabe cómo enseñarnos, porque nos conoce. Pero la pregunta es, ¿qué nos quiere enseñar el Señor más que cualquier otra cosa? ¿Qué creen ustedes? Miren, lo que yo he descubierto en la palabra, y usted lo puede descubrir, es que lo que Él más quiere y anhela es que nosotros lo conozcamos cada día mejor. Eso es lo que Él anhela. Él nos quiere enseñar a que confiemos en Él, nos quiere enseñar a ser pacientes y esperar en Él, nos quiere enseñar a depender de Él, nos quiere enseñar a relacionarnos con Él, a poder entenderlo. Eso es lo que el Señor más quiere. Pero todos esos aprendizajes que Dios nos quiere dar significan algo, están envueltos en algo, están escondidos detrás de algo. ¿De qué? De un proceso en nuestra vida. Y los procesos muchas veces son difíciles. Los procesos son incómodos.
Los procesos son ilógicos a veces. Uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Aunque no quisiéramos vivirlos, ¿saben qué? Los procesos no los podemos evitar. Desde que usted llega a este mundo, desde que usted nace, siempre está en un proceso para crecer. No los puede evitar. Es interesante, pero los procesos son necesarios ¿para qué? Para madurar. Son necesarios para poder avanzar. Son necesarios para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Miren, yo quiero decirles algo. Hay algo cuando usted lee la Biblia y usted se va a dar cuenta que no hay ninguna persona que Dios haya llamado, que Dios haya usado, que Dios haya respaldado, que no le haya enseñado algo en medio de un proceso. ¿Alguna vez ha leído la historia de José? ¿Sí? Desde que Dios le habló y le dio un sueño hasta que llegó a ser el segundo hombre más poderoso, pasó un montón de procesos difíciles, pero no hubiera sido quien fue si no hubiera pasado por cada estación. Amén. Por ejemplo, David también no pudo desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios sin no haber pasado por un ¿qué? Por un proceso. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿quién se salvó de un proceso que tú hayas usado grandemente? ¿Será que Jesús se salvó de un proceso? ¿Ustedes qué creen? No. Encontré un versículo en Hebreos 5:7 que dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba vestido de lo que estamos vestidos nosotros, que es de carne y hueso, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Es decir, le estaba clamando al Señor. Fue oído a causa de su temor reverente, Dios lo escuchó, pero miren lo que dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El mismo Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Pero miren lo más tremendo de este versículo, dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, ¿habiendo sido qué? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Aquí hay algo tremendo. ¿Sabía usted que los procesos te perfeccionan? ¿Sí? Cuando tú quieres salir de un proceso, estás diciendo, Señor, no me perfecciones. ¿Alguno vio la película Karate Kid? Cobra Kai, la versión nueva, ¿cierto? ¿Alguno ve la primera de Karate Kid? Sí, esto se me acaba de ocurrir. ¿Se acuerdan cuando llama, es que no me acuerdo cómo se llamaba el maestro, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué? Miyagi. El otro tiene ganas de aprender de una karate y lo primero que lo pone a hacer, ¿qué es? A poner la chaqueta y póngasela, quítasela, póngasela. Luego a limpiar los vidrios, ¿no? Y él decía, pero ¿eso para qué? Eso para que a mí ya enséñeme a dar patadas y golpes. Pero él no se da cuenta que en medio de ese proceso él estaba adquiriendo algo, ¿cierto? Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Queremos hacer grandes cosas y Dios nos pone a hacer cosas que aparentemente no tienen nada que ver con lo que queremos. Pero ahí el maestro, ¿qué? Miyagi estaba perfeccionando a este chico. Entonces cuando le enseñó la primera lección ni podía creer la rapidez que tenía. Entonces me gusta porque, por ejemplo, en Isaías 53 dice que Jesús era experimentado en quebrantos. ¿Y saben por qué Jesús era experimentado en quebrantos? Para que un día te pudiera entender a ti y me pudiera entender a mí. Usted no le va a creer a nadie que no haya estado en sus zapatos, ¿o no? Pero si alguien está en sus zapatos, usted le presta el oído. Y si usted está pasando por un proceso que no entiende, es porque un día usted va a escuchar a alguien que tampoco entiende lo que está viendo, pero usted ya pasó por ahí, fue perfeccionado. Amén. ¿Sí? Entonces hoy quiero que reflexionemos sobre algunos de los procesos de Dios, algunos de esos procesos de formación, de aprendizaje que Dios utiliza para comunicarnos algo, que Dios utiliza comúnmente para que lo conozcamos más. Ahora, antes de avanzar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué proceso estás viviendo en este momento? ¿Qué proceso estás viviendo? Posiblemente tu proceso en este momento se llame prueba financiera. ¿Cuántos han pasado por ese proceso? Todos, ¿no? Tal vez ese sea el proceso que tú tienes ahorita, la prueba financiera. Tal vez hay otros que en este momento su proceso se llame enfermedad. Hay algo que no ha podido
curar en su vida, hay una enfermedad con la que está lidiando y eso es un proceso. Hay otros que tal vez hoy en este lugar están pasando por un proceso que se llama soledad o anonimato. Tú dices, nadie me quiere. Hay una canción de niños, es no, anulo. ¿Sí? Pero también hay otros que de pronto están pasando por un proceso muy fuerte que se llama desprendimiento, que acabó de llegar de su país, que está mirando cómo es Argentina, que todavía le cuesta ciertas cosas, que todavía no se ubica, o que se acaba de desprender de una persona, acaba de terminar una relación, o se acaba de ir a alguien. Ese es un proceso también. O quizá también hay otro proceso que se llama cambios repentinos. Usted llega un día a su trabajo y dice, hoy va a ser mi mejor día de trabajo, y lo espera una carta que le dice, por temas de presupuesto, le vamos a invitar a que deje la compañía. ¿Sí? Pero miren, no sé cómo se llama el proceso que está viendo, pero algo que yo le puedo asegurar es que por medio de eso vamos a conocer más a Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque miren, yo me doy cuenta que en medio de cada temporada difícil se nos revela facetas del carácter y la personalidad de Dios que sería imposible conocer si no atravesáramos por esos tiempos. Por eso una persona que dice conocer a Dios y nunca ha pasado una dificultad, yo como que digo, ¿y cómo conociste a Dios entonces? Porque Él se revela es en la dificultad. Por ejemplo, dice la palabra que Él es el Dios de toda consolación. ¿Cuántos han experimentado el Dios de toda consolación? ¿Cuándo lo ha experimentado usted? Cuando usted necesita ser consolado. Por ejemplo, cuando mi mamá partió, yo me imaginé que el día que mi mamá se fuera, yo iba a durar un luto de 5 años mínimo. Mi mamá para mí, yo decía, yo no sé qué va a ser de mi vida, pero cuando eso sucedió, que ella se fue con el Señor, vino sobre mí un manto de consolación que hasta el día de hoy yo no les puedo explicar. Pasé por ahí, pero el Señor me dio una paz y me dio una tranquilidad y secó mis lágrimas. Y saben que yo les puedo decir, hay un Dios que es de toda consolación. No me consoló ni mi mejor amigo, nadie. Fue el Señor que consoló algo que pensé que era imposible consolar. Por ejemplo, el Dios proveedor. ¿Alguien cuando conoció el Dios proveedor? Todos los conocimos. Por ejemplo, todos pasamos por la pandemia, ¿no? Y ahí todos conocimos a un Dios proveedor. No vino a tocar la puerta X persona tal vez, no vino nada, pero el Señor mandó, como le pasó a Elías, mandó cuervos para que te alimentara. Y ahí conociste al Dios, bueno, cuervos y también palomas, ¿no? Porque dicen, no, yo le ayudé y el pastor diciéndome cuervo, no, mandó alguien, mandó ángeles, mejor dejémoslo así, borre lo anterior, mandó ángeles. O el Dios que fortalece. ¿Cuándo tú vas a saber que Dios fortalece si siempre crees que tú tienes fuerzas para todo? Es como, ¿ustedes han visto una persona que se está ahogando? Lo peor que tú puedes hacer es ayudarle cuando todavía tienes fuerzas, porque si no, los ahogados son 2. Dicen los salvavidas que hay que esperar que ya no tenga fuerzas para entrar y con tus fuerzas ayudarlo. Y a veces nosotros nunca experimentamos las fuerzas de Dios porque le decimos, Señor, te necesito, pero en el fondo con lo que haces le dices, estoy bien. Entonces el Señor dice, ok, voy a esperar que se te acaben tus fuerzas para entrar yo. Y en mi vida ha habido muchos momentos donde se me han acabado las fuerzas y he conocido al Dios que da fuerzas. Al Dios de amor inagotable. Cuando hay sí como la canción de Patito Feo, cuando nadie te quiere, cuando todos no te contestan el WhatsApp, no te invitan a nada, te dan una dirección falsa. ¿No? ¿Sí? Pero estoy aquí. ¿Pero en dónde? ¿Aquí en cuál calle? No, pero era en Lanús. Usted está por allá en no sé dónde. En Tigre. Pero el Señor está ahí contigo. Puedes hacer una fiesta con Él ahí en ese lugar. Porque Dios te ama, el Señor te ama. Dios que cumple promesas, que es fiel. Entonces, miren, yo les digo algo, cuando usted abraza su proceso, está abrazando lo que Dios le quiere enseñar. Está preparándose para recibir algo especial de Dios. Filipenses 1:29 dice, miren este versículo, la verdad que me pareció espectacular. Dice, porque a vosotros, miren,
Filipenses es la carta del gozo, ¿no? Para los que la han leído. Y en ese momento la iglesia estaba pasando por un momento muy complicado de persecución. Y el apóstol Pablo le dice, porque a vosotros, hablándole a la iglesia, os es concedido, esta palabra es clave, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, en medio de esa persecución, Pablo le dice, se les ha concedido que sean perseguidos. Y la palabra concedido en la Biblia significa regalo. Cuando usted quiere concederle algo a alguien, le está dando algo especial, un favor, una bendición. Entonces, en medio de un proceso difícil, ese proceso Dios te lo ha concedido como un regalo para, en medio de eso, darte algo especial. Miren, yo tenía un discípulo que tenía un problema en su espalda, pero era terrible, o sea, era casi todo el cuerpo. Y un día yo me acuerdo que él llegó a donde yo estaba, llegó la esposa y me dijo, pastor, ayúdeme a llevarlo a él al hospital porque no se aguanta más el dolor. Y nos fuimos en la camioneta y lo llevé y él me decía, ¿por qué me pasa esto? Yo le dije, o sea, eso vino a mi mente, después me puse a pensar si fue un poco cruel, pero después me di cuenta que era lo que Dios le quería decir. Le dije, mira, en este momento tú tienes la oportunidad de conocer a Dios de una forma que yo todavía no lo conozco. Porque yo lo estoy viendo. En medio de ese dolor vas a ver al Dios que te va a conceder conocer una faceta de Dios en medio de tu dolor. Y él lo recibió y yo me acuerdo que a los pocos días él me decía, pastor, usted me dijo eso y yo entré a ese lugar donde yo estaba y me puse a orar a Dios. Al lado mío había una persona que se estaba muriendo de cáncer y le compartí y recibió al Señor y a los pocos días murió. Pero en medio de ese dolor yo sé que se me había concedido ir a un lugar donde nadie más podría entrar. ¿Me hago entender? Pero si él se hubiera quedado encerrado en su dolor, no hubiera visto lo que el Señor le estaba concediendo. Entonces, yo conozco muchas personas que aunque en medio del proceso no entendían lo que pasaba, hoy le dan gracias a Dios por el proceso. Porque subieron a otro nivel, porque recibieron algo invaluable. Porque si lo hubieran tenido que repetir, dijeron, sabes que yo lo repito porque lo que recibí ahí fue tremendo. A los 19 o 18 años yo llegué a la iglesia y lo primero que mi líder yo llegué y cuando uno llega soltero, joven, uno llega y comienza como dicen en Colombia, a echar ojo. Sí, a mirar, uy, aquí todas las jóvenes son bien lindas. Y bueno, y comencé allá a visualizar, ¿no? Y de pronto mi líder me dice, no, tienes que entrar en un proceso, porque tu corazón necesita enamorarse primero del Señor, descontaminarse porque habían muchas heridas y un montón de cosas. Y yo dije, uy, pero ¿eso cuánto me va a durar? No, eso no lo sabemos. Sí. Pero lo que sí sabemos es que Dios te va a formar para que seas el hombre que una de las hijas de Dios le quiere dar. Yo dije, uy, ¿cómo así? No entendí. Pero yo tuve que pasar un proceso de algunos años y en medio del proceso hubieron muchas tentaciones y tuve la posibilidad de haberme desviado, pero yo, gracias al líder y gracias al Señor, yo terminé el proceso. ¿Y saben qué pasó al final? Conocí a la mujer más maravillosa y el regalo más grande que Dios me ha dado. Carito, por ahí está. ¿Y saben cuántos años llevamos de casados? Este año, ¿cuánto cumplimos, Carito? No, es que para mí se ha pasado tan rápido, la verdad. Ya 22 años no creo, mi amor. ¿21? Ha sido tremendo, pero imagínense, en 21 años. Y si ustedes me preguntan a mí, hoy la amo más que antes. Pero fue un proceso duro, fue un proceso difícil. Fue un proceso complicado porque queremos ya la respuesta, queremos ya. Pero miren, los que llegan al final del proceso son los que Dios les entrega algo especial. Entonces, vamos por medio de la palabra a ver algunos procesos que el Señor utiliza para darnos grandes lecciones. Lecciones de fe, de confianza en Él.
Los procesos nos ayudan a madurar, a dejar de ser niños espirituales, ¿cierto? Cuando uno ve a esos niños fluctuantes que van de un lado para otro, uno dice, Señor, envíale un proceso para que madure, ¿sí? Porque si tú no eres maduro, nunca vas a cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Es como el papá que tiene una gran empresa, pero su niño tiene 5 años. No se la puede delegar porque necesita esperar que madure. Y tú tienes un Padre Celestial que tiene muchas oportunidades, pero es tu inmadurez la que no ha permitido que Él te entregue lo que Él te quiere entregar. Porque ¿sabe qué hace la inmadurez? Daña todo antes de tiempo. Entonces los procesos nos ayudan a madurar para cumplir el propósito de Dios. Entonces mire, yo quiero decirle algo. Si su proceso es duro, ¿cuántos están pasando por un proceso duro? Difícil. Es porque el propósito de Dios para tu vida no es pequeño. ¿Sí? ¿Entendieron? Entre más duro sea tu propósito es porque algo, Dios quiere formarte para algo grande. Por eso en medio del proceso que estás viviendo, nunca debemos decirle al Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Cuántos le han preguntado al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso? Es una pregunta que la verdad no es sabia. ¿Saben cuál es la pregunta sabia? ¿Cuándo? ¿Para qué, Marlene? Muy bien. ¿Para qué me pasa esto? Miren, Juan 9:2. Le pasó esto al Señor. Porque todo el mundo quiere saber por qué a la otra gente le pasa algo. Nos volvemos opinólogos. Entonces vemos a alguien pasar por mal y comenzamos, eso le está yendo por esto, esto y esto. Todos nos volvemos expertos en saber por qué la gente está en procesos. Es claro, es como no viene tanto a la iglesia, claro, como sí, siempre. Y eso le pasó a Jesús. Llegaron sus discípulos a preguntarle por qué le estaba pasando esto a una persona. Juan 9:2 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sí? Estaban queriendo buscar una respuesta al proceso que él estaba viviendo. ¿Por qué le está pasando eso? Pero Jesús les dijo, esa no es la pregunta. Respondió Jesús, dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces mira, muchas de las cosas que tú estás viviendo, algunas serán consecuencia de las malas decisiones que has tomado, pero otras no te tengo respuesta, pero sí te puedo decir algo. Si eso te está pasando a ti es porque Dios quiere manifestar algo en tu vida. Amén. Hay cosas que no entendemos y la única respuesta es, yo quiero hacer algo, revelarme en tu vida. Es como cuando Lázaro se enfermó. La hermana María y Marta decían, ven a visitarlo, y Jesús dijo, no, voy a esperar que muera. ¿Sí? Y cuando llegó, pero ¿para qué llegas si ya murió Jesús? Y él dijo, es que yo no vine a sanarlo, vine a resucitarlo, que es diferente. Y a veces Dios espera que en tu proceso muera algo para traerte algo nuevo. Amén. Entonces, ahora sí vamos a ver 2 procesos donde Dios nos quiere enseñar algo. Y solo son 2 porque pueden haber más, pero yo he notado que esos son los procesos que más atraviesan todas las personas que yo conozco, incluso que yo he pasado. Son 2 procesos donde Dios siempre trata algo en nosotros, pero son 2, diríamos, benditos procesos donde Dios nos hace experimentar más de su gracia, de su respaldo, de su amor. Entonces el primer proceso, y de pronto usted me dirá, yo estoy ahí, pastor, ¿sí? Es cuando Dios no quita el problema de tu vida. ¿Sí? Amén. ¿Alguien está pasando por ahí? Que tú oras, Señor, pero quítalo. Y no, el Señor dice, no, parece que no estuviera escuchándote. ¿Sí? Y yo he entendido que cuando tú oras y Dios no quita el problema de tu vida, es porque a través de ese problema Él quiere enseñarte algo muy valioso. Es porque usa el problema para hacer algo en tu vida. Quiere decir que el problema en sí viene a ser el instrumento en las manos de Dios para formar tu vida. El problema viene a ser la herramienta de Dios para que desarrolles el carácter de su Hijo Jesús. Amén. Isaías 40:29 dice, miren este versículo, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Voy a volver a leerlo. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si ese versículo lo hubiéramos escrito nosotros diríamos, Él quita la incomodidad al cansado para que no se canse más, ¿cierto? Pero el Señor no dice que Él le quita el problema que lo cansa, sino que Él le da más esfuerzo para que lo pueda sobrellevar. Él dice que multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna, no dice que le quita el problema. Miren, ¿cuántos acá estudian en la universidad una carrera? Hay carreras que son, por ejemplo, medicina es una carrera fuerte, ¿o no? ¿Cierto? Y yo he encontrado personas que dicen, uy, no, está muy fuerte, ¿será que cambio de carrera? Porque ya no tengo más fuerzas. ¿O será que desisto? Y Dios no es que te quite la carrera, Él te va a multiplicar las fuerzas para que puedas sacarla adelante. Es diferente. Porque seguramente muchos están orando de esta forma: Señor, quítame el problema. Señor, bórrame la deuda de la cuenta. ¿Cuántos han orado de esa forma? Porque uno ha escuchado testimonios. Yo hace poco tenía una deuda, pero ustedes no se imaginan. Y yo decía, Señor, voy a tomar la fe de mis hermanos que escuchaban en la televisión y cuando abra el home banking ya está perdonada esa deuda. Y abría y no, subió más por los intereses. ¿Sí? No la quitó, nos tocó pagarla. ¿Por qué, Señor? ¿Qué me estás enseñando? A ser más cumplidos mis pagos. Gracias, Señor. Señor, quítame esta enfermedad que ya no la soporto más. Señor, aparta a esa persona que me está haciendo la vida imposible. Y fuera de eso llego a la empresa y la ascendieron y ahora es mi jefe. ¿Sí? Quita ese consiervo y ahora te ponen la oración de 3 con él. ¿Sí? Sácame del lugar donde estoy, Señor. Cámbiame de iglesia. Cámbiame de célula. O sea, hay muchas cosas que de pronto estás orando. Y siempre oramos de esa forma porque posiblemente nos cuesta mucho aprender o comprender que Dios a veces está detrás del asunto. Que Dios está ahí. Que Dios no quiere quitarnos el problema, sino que por medio de ese problema Dios quiere formar algo en tu vida. Quiere que aprendas algo. Quiere que ese problema se vuelva tu gimnasio espiritual. Que a través de ese problema crezcas en la fe. ¿Cuántos saben que los problemas nos hacen crecer en la fe? Amén. A desarrollar discernimiento, a discernir. Los problemas te agudizan el discernimiento. Activar los dones y talentos. Hay mucha gente que ha llegado a este país y donde vivía nunca hacía nada. Y acá comenzó a descubrir dones y talentos que tenía y comenzó a montar un negocio y le comenzó a ir bien. Porque el problema hizo aflorar cosas que ni sabía que tenía. Amén. A desarrollar realmente lo que es musculatura espiritual. Aprender a ser valientes, a enfrentar la adversidad. Y sobre todo, algo que Dios está muy interesado es que aprendamos en medio del problema a darle la gloria a Dios. Porque hay gente que solo dice, yo seré feliz cuando se me acabe el problema. No. Sé feliz con el problema, adora al Señor en medio del problema, porque eso es lo que Dios quiere enseñarte. Ah, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, yo creo que uno de los hombres más grandes de la Biblia después de Jesús, o sea, uno de los más grandes apóstoles fue Pablo. Y Pablo pasó por una situación muy complicada donde al final le tocó decir, Señor, no importa, te voy a dar la gloria a ti. Él dice la Biblia que él comenzó a tener un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Miren lo que dice 2 Corintios 12:7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran demasiadamente, porque él había tenido unas revelaciones tremendas, él había ido al tercer cielo, había visto cosas que no podía contar, y dice, y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltara, es decir, no me volviera orgulloso, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Qué habrá tenido Pablo que hacía que tuviera que vivir una vida humillado delante de Dios para que no se engrandeciera? Dice, respecto a lo cual, a este problema, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo intercedía para que el Señor le quitara ese problema, pero el Señor nunca se lo quitó. Dijo, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, dice después Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces a veces el problema Dios lo mantiene hasta que el problema se convierta en la razón para que tú le des adoración a Dios. ¿Sí? Es como que tú dices, Señor, saca ese jefe, y no lo saca. Y entonces usted ya comienza a amarlo, a orar por ella, y al final dijo, no, no lo saques, Señor, porque ya somos amigos, ya han formado algo en mí, me he vuelto más disciplinado. Y el Señor dice, ok, ya lo voy a quitar, porque ya cumplió la función. ¿Sí? Si Dios no le quitó el aguijón a Pablo es porque tal vez si se lo quita se vuelve orgulloso. Pero cuando Dios quita un problema de ti es que deja la herramienta porque ya cumplió el propósito en tu vida. Amén. Entonces, hay algo interesante. El doctor Dobson en su libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿alguno leyó ese libro? Deprimente ese libro, pero léanlo. Cristiano. Nos habla de la ley de la adversidad, la cual dice que cuando todo es fácil, nos volvemos cómodos, nos volvemos mediocres, nos volvemos fríos, nos volvemos superficiales en la fe, como los leones en los zoológicos. Ya se vuelven flácidos, ya no tienen músculos, ya no tienen garras, porque le traen la comida. Ya dejan de ser lo que nacieron para ser. O por ejemplo los árboles en las selvas tropicales, que tienen agua en abundancia y aún así sus raíces son superficiales. Tienen tanta agua que las raíces ya no se molestan en ir al fondo, sino que están ahí por fuera. Entonces, muchas veces la comodidad nos vuelve mediocres también en nuestra fe. Escuchaba el testimonio de un musulmán que se volvió cristiano allá en Irak y decía, cuando el Señor vino y me lo conocí, comencé a buscar cómo conseguía una Biblia. Duré 3 meses con un amigo que también se convirtió, que era medio hacker, y nos tocó desbloquear una página y solo encontramos 3 evangelios en otro idioma, nos tocó traducirlos y encontramos el libro de 1 Corintios y no encontramos más. Durante 3 meses esa era nuestra Biblia y nos reuníamos en una casa como 10 hermanos que era la iglesia, veníamos desde muy lejos y nos tocaba con la luz medio apagada y adorar con todo el corazón, pero haciendo mímica. Imagínense todos cantando acá, pero no se escuchaba porque si los mismos de la casa los podían vender, porque a los musulmanes no les molesta entregar a sus hermanos, a sus tíos si son de otra fe. Pero ahí en esa adoración que solo escuchaba a Dios, nos veíamos cantando sin poder sacar las palabras, descendía la gloria de Dios. Y un día se dieron cuenta que yo era cristiano y me tocó ir a pedir asilo. Y la persona que me dio el asilo me dijo, te vas a ir para Estados Unidos. Antes de irme allá me dijo, ten mucho cuidado, porque es el país más peligroso para el cristianismo. Y él dijo, ¿cómo así el lugar más peligroso? ¿Acaso allá persiguen? No. Pero es el lugar más peligroso para la fe cristiana por la comodidad que hay. Te vas a dar cuenta, él no entendía. Hasta que dice el testimonio que él llegó una vez y llegó a un Walmart y vio una pila de Biblias ahí y él las abría y no podía creer que hubieran tantas Biblias. Y él decía que pasaba gente al lado y corría las Biblias y sacaba la revista de Playboy, sacaba la revista y él decía, no puede ser. Hay gente que no iba a la iglesia porque estaba 10 minutos y de pronto ni siquiera llovía, había nubes negras y decían, como que va a llover, hoy no voy. Y él no podía creer eso, porque la comodidad a veces nos vuelve así. En cambio, un árbol que muchas veces está en un lugar donde no hay mucha agua, la raíz tiene que profundizar hasta llegar a las corrientes subterráneas de agua para abastecerse y volverse fuerte. Y en medio del proceso que estás viviendo, lo que Dios quiere hacer es que vayas más a fondo en tu relación con Dios. A fondo es donde están las corrientes del Espíritu para que te hagas fuerte en medio del proceso. Amén. Porque Dios sabe que cuando la adversidad viene a nuestra vida, ponemos en acción nuestra fe. Desarrollamos, aprendemos a confiar y a depender de Dios, aprendemos a fortalecernos, aprendemos a ser obedientes en medio del proceso. Es donde tú aprendes a madurar, a ser obediente, aprendes a decir, Señor, lo voy a hacer a tu manera. Aprendes a ser espiritualmente sensible, a amar lo que Dios ama. Es en medio del proceso. ¿Saben que salió un estudio que dice que donde ha crecido mayormente el cristianismo en el mundo ha sido en 2 lugares?
El lugar donde ha crecido más el cristianismo estos últimos años en Latinoamérica, ¿saben cuál es? Venezuela. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos venezolanos hay acá? Un aplauso al Señor. ¿Pero por qué? Porque hay incomodidad en ese país. Porque hay procesos difíciles y eso los ha hecho crecer espiritualmente, depender de Dios, buscarlo. Y hay otro lugar que es Ucrania. Ucrania está viendo un avivamiento. El otro día entrevistaban a alguien que decía que de Estados Unidos estaban enviando ayudas para traer a los pastores de Ucrania y los pastores ucranianos le devolvieron una carta a estas personas de Estados Unidos y les dijo, ¿ustedes qué Biblia están leyendo? ¿Cómo nos van a hacer volver a la comodidad cuando acá estamos ganando almas como nunca antes? Antes necesitamos que nos envíen más misioneros. Miren, yo quiero concluir en este punto algo. Cuando Dios me quita el problema es porque hay un tesoro escondido. Muchas personas sin el problema no se hubieran acercado nunca a Dios. ¿O no es verdad? Muchos están hoy acá, ¿por qué? Porque ya no saben qué hacer. Pero ustedes no saben que detrás de ese problema estaba esta cita hoy con Dios. Porque detrás de ese problema había un encuentro divino con el Señor que iba a cambiar su vida. Por eso hay que bendecir al Señor en todo tiempo, porque uno no sabe si detrás de eso hay algo escondido que te va a cambiar la vida para siempre. Amén. Y lo segundo proceso que todos vivimos es cuando vienen los cambios, ¿cierto? Hay dos tipos de cambios. Hay cambios que son inevitables y otros que son sorpresivos. Pero en ambos casos, Dios siempre usa los cambios en nuestra vida para hacer una cosa. ¿Saben qué es? Renovarnos. Si algo está cambiando en tu vida es porque Dios quiere renovarte, hacer algo nuevo en tu vida. Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El versículo 30, amén, el versículo 30 me hizo reflexionar profundamente sobre mi vida. ¿Por qué? Porque piensen esto, dice, si los muchachos se fatigan y se cansan, que tienen más energía, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Yo pensaba entonces, ¿qué nos espera a nosotros los de 40? O a los de 50 y 60. Porque algo que tenemos que reconocer es que los cambios son inevitables. Muchos ya no tenemos la edad de antes. Nuestras fuerzas físicas se van desvaneciendo. No me estoy quejando, pero es así. Antier me dolía la espalda. El otro día me levanté, iba a mirar el celular y comencé a mirar como mi papá cuando yo me acuerdo que hacía así. Entonces yo me fui al médico todo preocupado que me hiciera algo me está pasando los ojos. El doctor me dijo, ¿cuántos años tienes? Yo 47, 46, 47 la otra semana. Entonces me dijo, hermano, no es nada malo. Yo qué, presbicia. Eso pasa a esa edad. Y comienzas a ver. Entonces yo dije, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Es normal, inevitable. El ánimo muchas veces ya no es el mismo de antes. Cuando usted se encuentre apagando las luces de su casa, ¿cierto? Que eso hacía su papá antes, que le baje el volumen a todo, ¿sí? Que comience a comer con cubiertos. Ya otra cosa, ya el humor cambia también. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer frente a esos cambios? ¿Pensar que ya no somos útiles? Es que como ya me toca ver así, mejor ya no hay propósito para mi vida. Mire, muchos se ven después de cierta edad como si ya se les hubiera acabado la vida. Yo le he dicho a chicos de 30 años, 29 años, oye, ¿cuándo vas a comenzar a estudiar? ¿Ya para qué, pastor? Ya con esta edad. 28 años. O hay mujeres que dicen, pastor, Señor no me quiere. ¿Por qué? Nadie se fija. ¿Cuántos años tienes? 18. Me voy a quedar solterona. Y ni hablar de otros cambios. Por ejemplo, lo que yo les decía. Alguna persona se va con el Señor inesperadamente. Es un cambio.
otras que se van del país, amigos que se van del país, gente que despedimos en un aeropuerto. ¿Cuántos han despedido a alguien en el aeropuerto? Sufre el que se queda más que el que se va, ¿sí o no? Queda uno con ese vacío ahí. Son cambios, temporadas que pasan. Ya se fue el verano. Ya no sigas usando remeras, no, chaquetica, se fue, acéptalo, ¿sí? O si no, la gripa te lo va a hacer aceptar, ¿sí? Hijos que crecen y ya no son bebés, como yo decía a unas consiervas el otro día, tan bonito que es, pero uno mira y cada vez están más grandes. Yo sé que un día voy a mirar y van a estar cantando acá conmigo. Porque todo va creciendo, todo va pasando. Y eso no es un motivo para desanimarnos ni para deprimirnos. Escucha algo, Dios siempre usa los cambios en nuestra vida, en nuestra familia, por difíciles que sean, para hacer algo nuevo. Yo quiero regalarles esta palabra, Isaías 43, 19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Si no ha salido la luz es porque está el proceso. No la conoceréis. Otra vez, dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay mucha gente que dice, yo era esto en Colombia, yo era esto en Venezuela, pero acá ya eso se murió. No, otra vez el Señor abrirá camino. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dios siempre en medio de los cambios quiere enseñarnos algo. Miren, yo quiero terminar, me voy a saltar aquí unas cositas. Dios siempre quiere darnos en medio de los cambios algo que se llama renovación. Y la renovación significa nuevas fuerzas. Y todos necesitamos nuevas fuerzas. ¿Saben por qué? Porque las que teníamos las gastamos en algo que ya terminó. Tal vez tú ya gastaste tus fuerzas en algo que ya terminó y ya no te queda nada de reservas. Y entonces hoy necesitamos nuevas fuerzas para poder salir del lugar donde estamos, de la tristeza, para enfrentar cada desafío, para enfrentar los años que todavía nos quedan por delante, que sean años productivos, fructíferos, no simplemente que respires y ya. Para caminar con Dios, pero con pasión, con fe, para volver a empezar, para retomar lo que dejamos atrás. Por eso necesitamos renovación, nuevas fuerzas. Ustedes sabían que, dice el versículo, para los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Por qué habla de las águilas? Porque llega un momento en la vida de las águilas que ellas se dan cuenta que ya les da el dolor de espalda, no mentiras, ya comienzan a tener un montón de achaques. ¿Saben qué hace el águila? Se esconde en la cima de una montaña y allí comienza a quitarse el pico. Luego se comienza a hacer contra la roca, a quitarse las plumas. Dicen que es un proceso muy doloroso. Y luego se queda encerrada allí hasta que vuelvan a hacer un nuevo pico y unas nuevas alas. Y vuelve a volar aún mejor que antes, se renueva. Y a veces nosotros necesitamos ese tiempo de renovación. Miren, en la Biblia hay un hombre, y termino con esto, que se llama Elías. Todos lo conocen, el profeta Elías. Elías es un hombre, uno de los mayores profetas, y hubo un momento icónico, trascendental en su llamado. Y fue cuando enfrentó a los 450 sacerdotes profetas de Baal en el Monte Carmelo. ¿Sí lo han leído? Allí en ese lugar fue una escena épica, fue una escena espectacular, impresionante, como para una película. Este hombre reúne todo el pueblo y dice: hoy vamos a saber quién es el Dios verdadero, si el Dios de los de Baal o el Dios de Israel. Y les dijo: vamos a orar, y el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios que vamos a orar. Y el pueblo dijo amén. Entonces dice que los profetas estos falsos comenzaron a hacer sus ritos y nada que salía a fuego, que ningún Dios contestaba con fuego. Y se comenzaron a rasgar y sus cuerpos y nada. Hasta que Elías dijo: bueno, ya se les acabó el tiempo. Y él simplemente llegó y iba a hacer una oración cuando dijo: no, traigan 4 cántaros de agua y póngalos sobre el altar. Imagínense, le puso agua, todavía puso el nivel de dificultad más alto. Y hizo una oración que está ahí en 1 Reyes 18, muy sencilla. Inmediatamente el Señor contestó con fuego. Impresionante. Y ellos agarraron a todos los profetas de Baal y los mataron a todos. Y el pueblo se volcó a adorar a Dios. Pero entonces, después de eso, de eso tan tremendo que Elías había logrado, él tal vez pensaría: de ahora en adelante se acabaron los problemas. Pero ¿saben qué? Los problemas estaban por venir.
Porque al poco tiempo, a los días, se entera Jezabel, que es la esposa del rey, un rey súper tibio, un rey que no servía para nada. La esposa era la que dominaba, y se levanta y se entera de lo que había hecho Elías. Y en Primera Reyes 19 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de ellos. Le hizo una amenaza. Le dijo: así sea lo último que haga, pero mañana tú vas a morir. ¿Y qué hizo Elías? Elías ya no tenía fuerzas y salió huyendo al desierto. ¿Por qué? Porque ya no tenía más para dar, porque se sentía débil, porque no tenía más fuerzas, quería morirse, lo había dado todo. ¿Cuántos hoy se han sentido así? ¿Cuántos han sentido que lo han dado todo, que ya no tienen fuerzas para comenzar algo nuevo? Y de pronto, en medio de ese momento, aparece un desafío, un reto, un cambio, un problema. ¿Con qué lo vas a enfrentar? Ya no hay más fuerzas. En ese momento, ¿saben qué? Algo había cambiado en Elías. Elías ya no era el profeta. Tal vez tú ya en ese momento ya te desconoces como el líder que eras antes. Ya no eres el empresario. Ahora Elías era solo un hombre huyendo, un hombre escondiéndose. Ya no era el profeta de fuego. Y entonces Elías se echó debajo de un enebro. Y es tremendo lo que pasa en esta historia. Dice Primera Reyes 19: vino pues el peligro, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto el día de camino. Dejó a su discípulo y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: miren, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Tremendo lo que pasa cuando nos sentimos agotados. Comenzamos a hablar cosas que no son la voluntad de Dios. Cuando tú estás en un proceso difícil y no sabes por qué no tienes fuerza, lo primero que se activa es tu boca a decir cosas que no son verdad. Nos sentimos fracasados. Dice Elías: no soy yo mejor que mis padres. Comienza a exagerar sus debilidades y a minimizar lo que Dios ha hecho. Comienza a ver más grande el problema. Pero miren, y quiero terminar con esto. Allí en ese momento, en ese lugar, pasa algo tremendo. Ahí, cuando estaba solo, cuando no estaba ni siquiera su compañero, su discípulo amado, lo había dejado allá. Porque hay esos momentos donde tú tampoco, como líder, quieren que tus discípulos te vean así. ¿Cuántos son líderes acá? ¿Cierto? Y usted dice: hoy estoy pensando cancelar la célula porque no me siento bien. O invitas a alguien para que la dé porque quieres tener tu enebro personal. Pero ahí en ese lugar pasó algo. Hubo una visita especial para Elías. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Pregunta: ¿quién era ese ángel? Que llegó en ese momento tan oscuro de Elías. ¿Quién era ese ángel? Y lo segundo, ¿qué propósito tenía ese ángel? La respuesta está en el versículo 7. Dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Por qué qué? ¿Quién era este ángel? Dice la Biblia que era el ángel de Jehová. Y en el Antiguo Testamento, ¿quién era el ángel de Jehová? Jesús. Siempre que se hable del ángel de Jehová es una cristofanía. Un ángel nunca recibe adoración, pero cuando tú ves que el ángel de Jehová aparecía, nunca le impedía. Por ejemplo, a Josué no le impidió que lo adorara, porque era Cristo. Y él llegó ahí para fortalecerlo. ¿Por qué vino ese ángel? Vino para fortalecerlo, porque aún él sabía que no había terminado con Elías, que aunque él pensara eso, largo camino le restaba. No había terminado su propósito. Y quiero decirles algo: una de las características más hermosas que tiene Jesús es que siempre llega en tu peor momento. Amén.
Él deja las 99 y va detrás de la que se descarrila. Mira, si tú estás en un momento que ni siquiera crees que nadie va a llegar, Cristo ya está a tu lado. Él llega cuando no puedas más. Tanto así que lo alimentó y él siguió durmiendo. Cuando ni siquiera crees en ti mismo, Jesús llega. Entonces el ángel lo llamó y lo fortaleció y le dio una comida especial. Yo me imagino qué comida le habrá preparado ese ángel. Y saben que a veces en tu peor momento, ¿cuántos han escuchado una predicación y siguen durmiendo después? Pero llega un momento donde la predicación, porque la comida que Dios nos dio es la palabra de Dios, una palabra ungida, te da el ánimo para seguir adelante. Entonces dice que el ángel lo alimentó para algo, para que subiera al monte Oreb. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches a Oreb, el monte de Dios. ¿Saben para qué lo estaba fortaleciendo el ángel? Para que fuera a encontrarse con Dios. ¿Y a dónde fue Elías? Al monte Oreb, y subió y se metió en una cueva. Dice la Biblia que ahí Dios le habló con un silbido apacible, y ahí Dios le dijo, no he terminado contigo. Y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por el rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Asaf ungirás para que sea profeta en tu lugar. Yo quiero decirles algo, todavía te falta mucho por hacer. Nos falta formar una generación que después de nosotros siga haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Tú no te puedes ir de este mundo sin dejar a alguien que ame a Cristo, formarlo, levantarlo. Tus hijos. Hay muchas cosas que Dios te mandaba hacer, pero ¿saben dónde recibió él eso? En el silbido apacible con Dios. Él dijo, se ha acabado todo, pero le mandó a hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces Dios, en medio del proceso, a veces lo que quiere hacer es darte una nueva visión de lo que quiere hacer contigo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuántos recibieron hoy esta palabra del Señor? Yo quiero que te pongas en pie, vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vas a decir, Señor, gracias porque hoy tú me trajiste a este lugar para darme este mensaje, Señor. Dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Yo no sé cuál sea el proceso que tú estás pasando en esta mañana o en esta tarde. Y de pronto no solo no lo sé yo, tal vez nadie lo sabe, ni la persona más cercana lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y Dios ha visto las lágrimas, Dios ha visto el dolor, Dios ha visto la impotencia, Dios ha visto el llanto. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, ayúdame, quita este problema de mi vida? Quita, Señor, lo que estoy pasando, quita este momento tan difícil. Muchos acá están pasando por un proceso de desprendimiento. Tal vez alguien se fue, tal vez alguien ha cambiado contigo, tal vez alguien ya no está. Y tu oración ha sido, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento que ya no tengo más fuerzas? ¿Dónde estás, Señor? Yo no sé si en este momento tú le estás diciendo, Señor, tú sabes mi proceso ha sido difícil y no te veo ahí en medio del proceso. ¿Dónde estás? Pero hoy el Señor, a través de esta palabra, tal vez alguno acá le está diciendo, hijo, yo estoy acá contigo. Quiero que este proceso te enseñe algo, te haga depender de mí, te haga no poner los ojos en las circunstancias, te haga ver más allá de lo que está pasando. Porque mientras está pasando este proceso, te estoy haciendo más fuerte, te estoy enseñando a orar, te estoy enseñando a clamar. Este proceso le ha enseñado a algunos a ayunar, a madurar. Hay muchos jóvenes que vinieron a este país tal vez a estudiar y ha sido difícil el proceso, pero Dios les dice, yo quiero que en este proceso aprendas a verme a mí como papá,
a depender de mí. Yo soy el que renuevo tus fuerzas. ¿Cómo más vas a conocer al Señor, al Dios de toda consolación, si no es en este momento? ¿Cómo vas a conocer al Señor de toda provisión, al que es más que suficiente, si no estás pasando por este momento? ¿Dónde vas a conocer al Señor que renueva tus fuerzas, si no es en el momento que estás viviendo? Es ahora como Pablo, que dijo: Señor, me voy a gloriar en medio de esta situación, porque en mi debilidad tú te haces fuerte. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Deja que el Señor pelee tus batallas, deja que el Señor te fortalezca. Hoy ríndete delante de Él, dile: Señor, te necesito, no tengo fuerzas.